días a todos. Tenemos hoy un nuevo seminario del área de Derecho Constitucional. Este seminario, titulado Inteligencia Artificial, Creación y Aplicación de Normas, se realiza con la financiación del proyecto de excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación PAIDI 2020, convocatoria 2021, Consejería de la Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y del proyecto La Génesis de Nuevos Derechos Fundamentales en España en el marco del constitucionalismo global, Ius Génesis. Y también del proyecto PIC 2021 126875 B100R, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Agencia Estatal de Investigación, 10.13.039/5011.000.11.033, PD, una manera de hacer Europa. Advertir a todos los asistentes que están aquí de que este seminario que vamos a realizar a continuación se está grabando y que luego posteriormente será publicado, por lo cual todos los que estén aquí asistiendo consienten con su asistencia que aparezcan en la grabación. Y a partir de aquí el profesor Pablo Sánchez Molina va a presentar a la conferencia de hoy. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, voy a comenzar con la presentación de Patricia García Majado. Puedo decirlo, y bueno, se va a grabar, va a quedar para la posteridad de YouTube, donde se cuelgue, que estoy tremendamente contento de tener a la que para mí es mi persona favorita del área de Derecho Constitucional a nivel de España, tanto por su relación personal como por su brillanteza académica. Y ahora voy a pasar a contaros algunas vertientes, algunos aspectos esenciales de su currículum, aunque obviamente lo vais a ver con sus ponencias. Patricia García Majado es graduada en Derecho con premio extraordinario, es máster en protección jurídica de las personas y de grupos vulnerables y es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario y mención especial en el premio Nicolás Pérez Serrano. Ha realizado esta investigación en la Unidad de la Sorbona y en el Instituto Masplan de Derecho Público, donde coincidimos hasta algunos años. Desde septiembre del 2021 desempeña tareas docentes e investigadoras como profesora y doctora en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Sus líneas principales de investigación versan sobre temas relacionados con la teoría de la Constitución, teoría de la democracia y, más recientemente, ha empezado a estudiar el impacto de la inteligencia artificial en nuestro sistema constitucional. Es autora de la monografía de las inmunidades del poder a las patologías del sistema jurídico, publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como de otros artículos y capítulos de libros relacionados con las líneas ya mencionadas. Así que, sin más dilación y tras esta breve presentación de Patricia, le cedo el uso de la palabra para que comparta su ponencia. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Yo quería también empezar agradeciendo pues, al área de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga por haberme invitado a este seminario, que vamos, que seguramente muchísima más gente que lleve estudiando este tema más tiempo que yo podría hacerlo mejor, ¿no? Entonces, pues me siento también halagada por la confianza que me dais. Y además es mi primera vez en la Universidad de Málaga. Muchas veces, pero con otros propósitos, pero es la primera vez que académicamente estoy aquí y me siento muy a gusto. Antes de empezar, quería decir también que lo que voy a exponer o a tratar de exponer es un trabajo que yo tengo escrito a forma de borrador, pero que es un trabajo en construcción. Parece un aviso a navegantes, pero bueno, yo creo que es necesario decirlo, porque a veces cuando uno interviene tiene la sensación de que va a contar cosas muy cerradas, que tiene muy claras, y yo aquí voy a contar cosas que, pues que a veces las tengo un poco claras y yo misma pues diré que esto no me cuadra, ¿no? Entonces, hacer este seminario es para mí también egoísta, porque necesito feedback y necesito ayudas, pero en el fondo creo que el propósito de un seminario es justamente este, ¿no? Si no, uno escribe directamente un libro y quien quiera saber lo que alguien piensa, pues lo lee. Entonces, bueno, es una idea en construcción y es un trabajo en movimiento, pero me llevo un tiempo ya pensando sobre estas cosas. Lo que yo voy a tratar de exponer va a ser, yo he tratado de pensar qué impacto puede tener la inteligencia artificial en las funciones características del ordenamiento, que aunque las podamos dividir de otras maneras,
me parece que en general son reconducibles a dos, ¿no? A la creación y a la aplicación normativa. Y decir esto, que ahora lo voy a ir concretando, creo que es importante porque el trabajo así planteado me parece que tiene un carácter que es marcadamente teórico, ¿vale? En el ámbito de la inteligencia artificial han predominado fundamentalmente los estudios, al menos en lo que yo conozco y en mi campo de actuación, que están más focalizados en temas más concretos. La aplicación de la inteligencia artificial en el sector bancario, en el contractual y luego en el ámbito más de derecho público y concretamente derecho constitucional, en los derechos fundamentales, en este derecho fundamental. Entonces, son estudios mucho más concretos y que analizan las implicaciones más profundas en un campo muy determinado. Mi trabajo es más abstracto, bueno, que yo pretendo hacer y en ese sentido creo que puede contribuir a abrir una línea de estudio que yo creo que es también un poquito menos explorada, que es el impacto que en general puede tener la inteligencia artificial, que como veremos trabaja con predicciones en el funcionamiento del sistema jurídico en general, no en un concreto derecho o una concreta función, sino cómo encajamos la predicción, que es lo que hace la inteligencia artificial, en un sistema que generalmente, al menos hasta donde yo sé, pues no había trabajado con ellos, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de explicar. Entonces, antes de empezar, bueno, pues hay que tratar de responder la pregunta de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Se han dado muchísimas definiciones, el propio reglamento, la propuesta del reglamento europeo, a la que se llegó una copia la semana pasada, la ha cambiado la definición, pero para incluir algunos aquí, yo creo que para lo que yo quiero hacer esa definición es suficiente. Podemos entender por inteligencia artificial pues, un software que, con unos objetivos que le predeterminan los seres humanos, es capaz de arrojar los resultados óptimos para conseguirlos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial funciona un poco con el esquema de input-output. El input, la entrada, son una cantidad de datos tremendos que la inteligencia artificial, dependiendo de dónde se aplique, consigue de diversas fuentes, ahí opera Big Data. Con esos datos entran en juego los algoritmos, ¿vale? Que lo que tienen de característico los algoritmos que trabajan con la inteligencia artificial es que aprenden solos, ellos mismos no hay que decirles cómo actúan, sino que hacen cruces y correlaciones con la información y nos dan un resultado. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor manera de descongestionar el tráfico hasta ahora en esta ciudad? Pues coge un montón de información al algoritmo, de pues, emisiones de CO2, retenciones, tiempo, atmósfera, no sé qué, las mezcla. Claro, eso es lo que los turistas no sabemos, y nos da un resultado. Ese resultado se llama modelo, se llama patrón, pero en general es una predicción, ¿vale? Es el output, lo que sale. En general, este es el esquema, yo creo que para el jurista, depende de lo que quiera estudiar, le hace falta saber más información técnica o menos. Para lo que yo voy a hacer, creo que esto, grosso modo, puede ser suficiente. Claro, esto es la inteligencia artificial. Hay sistemas en los que es el propio humano en el que inserta los parámetros con los que el propio algoritmo trabaja, ¿vale? Es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema de biogenética de género o los de la reincidencia penitenciaria que luego veremos. Los voy a incluir también en mi definición porque aunque el proceso no sea, aunque esté a cierto grado de predeterminación humana, como son sistemas automatizados muy, muy complejos y en fondo son los que más se usan, me parece que también es interesante, bueno, pues meter no solamente los algoritmos que tienen machine learning, aprendizaje automático, los que aprenden solos, sino también los que responden a una predeterminación humana, que es el humano que mete los parámetros que hay que tener en cuenta para llegar al resultado. Otras veces los parámetros no se meten, los encuentra solos el algoritmo, ¿vale? Y ahí es cuando hay técnicamente inteligencia artificial estricto sensu, pero como ya digo, voy a prescindir un poco de si hay o no ese aprendizaje automático para tener una panorámica más extensa, ¿vale? Bueno, como decía, sobre este esquema de input-output es cómo funciona un poco la inteligencia artificial. Yo creo que algo relevante para el jurista es que tiene que tener en cuenta que la inteligencia artificial no funciona sobre el esquema de la causalidad, funciona sobre el esquema de la correlación. La causalidad es la propia de las ciencias naturales. Nos dice si A, entonces B. Si tocas el fuego, entonces te quemas. Bien. La correlación no hace eso. La correlación lo que trata es identificar la covarianza que hay entre dos variables o fenómenos, ¿vale? Por ejemplo, decimos, si eres varón tienes unas mayores probabilidades de tener cáncer de pulmón. Es decir, hay una correlación entre ser varón y tener cáncer de pulmón. ¿Significa que ser varón sea la causa de tener cáncer de pulmón? No. Significa que esas dos variables, el sexo y el padecimiento de cáncer de pulmón, a la vista de la evidencia empírica, varían juntas, covarían, es decir, están correlacionadas, ¿no?
Bueno, pues lo que hace la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial funciona con correlaciones, es decir, produce información e identifica cosas que van juntas y a raíz de ahí lanza las predicciones. Por tanto, si la causalidad dice si A, entonces B, la correlación, digamos que lo que podría decir es si A puede ser o es probable que sea en tanto grado B. Es decir, en vez de un es, hay un puede ser o un podría ser, ¿no? Y por tanto, esto es gradual. Las predicciones nunca nos van a dar una cosa del 100%, sino que será una cosa borrosa, ¿no? Podría ser en mayor o menor medida. Que esto sea así nos permite también explicar que la inteligencia artificial no es útil para explicar las causas de los fenómenos. Es decir, las correlaciones no nos sirven para explicar por qué algo pasa, solamente nos indican que algo pasa. Es decir, no va a los porqués, que es lo que va a la causalidad, es a lo que van las ciencias naturales, sino que solamente nos indica los qué es, qué pasa. Yo no sé explicar por qué se van a estar relacionados con tener cáncer de pulmón, por dar ejemplo. Solo único que eso pasa, pero claro, para muchos sectores o para muchos ámbitos de conocimiento, que eso pase ya es una información muy útil con la que el sistema seguramente podrá hacer algo, ¿no? Pero bueno, es importante saber que correlación no es causalidad, porque los esquemas de pensamiento jurídicos me parece que en gran medida están basados en la causalidad, ¿no? Y eso altera un poco la forma de funcionar. Claro, la correlación no es causalidad, pero tampoco es imputación, que es con lo que trabaja el derecho, ¿no? El derecho no describe la realidad, el derecho prescribe la realidad. Por tanto, ya no dice si A es B y tampoco dice si A puede ser B. Lo que dice es si A debe ser B, al menos en la formulación clásica, ¿no? Y entonces el paso ese de A a B ya no será como con lo del fuego, naturalmente, será porque hay una norma que establece como obligatoria esa intervención. Si matas, vas a la cárcel. El ir a la cárcel no se produce de manera espontánea si matas, se produce porque hay una intervención normativa que dice que si haces eso tienes que hacer lo otro. Entonces, me parece que hay tres lógicas aquí en juego, ¿no? La imputación, que es la del derecho, la correlación, que es la de la inteligencia artificial, y la causal, que es la propia de las ciencias naturales. Y yo creo que identificarlas es útil porque nos permite poner la inteligencia artificial en su mundo. ¿Y a esto con qué me refiero? Que yo creo que la inteligencia artificial, me parece algo bastante evidente, pero creo que tiene implicaciones. La inteligencia artificial es una criatura empírica, es decir, es un mecanismo que habita y que despliega su eficacia en la realidad empírica. ¿Por qué? Porque su objeto de análisis es el mundo real, son los datos, es la realidad, son los hechos naturales, sociales, económicos de diverso tipo. No es una criatura normativa, pertenece a la realidad empírica. Y yo creo que eso va a condicionar mucho las funciones que va a poder desarrollar en el ámbito normativo, es decir, como un mecanismo propio de la realidad empírica que opera en el mundo descriptivo, aunque no lo haga explicando las causas, sino aunque lo haga explicando las correlaciones, como un mecanismo que va a poder gestionar la realidad empírica. ¿Para qué sirve o para qué le puede servir al derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que es útil, en primer lugar, si hay dos mundos, de momento el normativo y el empírico, el social, en la vida real, la inteligencia artificial me parece que pertenece al empírico. Entonces, yo con esto pensaba, y creo que hay un trabajo pendiente, que me parece que esto abre un poquete en la dicotomía clásica esta que estudian del ser y el deber ser, porque me parece que hay algo menos. Hay ser, deber ser, pero ahora hay otra cosa, que es que puede ser. Entonces, esto no lo voy a tratar ahora porque me parece mucho más complejo y yo desde luego tendría que pensarlo más, pero me parece que hay un campo de estudio, ¿no? que mete una lógica nueva al funcionamiento del sistema que antes no estaba. Hay un paso intermedio entre el ser y el deber ser. Bueno, con todo esto me quedo que la inteligencia artificial es un mecanismo descriptivo, por tanto es un mecanismo que opera en la realidad empírica, no en el mundo ideal de las normas, ¿no? Es que los juristas tenemos creados que solo opera con normas, ¿vale? Entonces habrá que ver cómo ese mecanismo propio del mundo real, de la realidad empírica, le puede servir al derecho para algo y si lo hace, ¿en qué términos? Bueno, como os decía, el principal potencial que tiene la inteligencia artificial es que a través del cruce de la correlación de muchísimos datos es capaz de sacar inferencias sobre lo que es más plausible que suceda en el futuro. Y esa inferencia sobre hechos futuros es lo que se llama predicción, ¿vale? Anticipar en cierto modo lo que va a pasar o lo que es más posible que pase, porque esto es una cosa gradual, no es una certeza, ¿no? Entonces, claro, predecir lo que puede pasar, obviamente es una herramienta muy potente para muchos sectores y el derecho creo que no es ajeno a esto, ¿no?
Por tanto, me parece que la inteligencia artificial, las predicciones, lo que nos ayudan es a gestionar la incertidumbre. Es decir, vivimos en una sociedad, en nuestro caso, pues muy compleja, muy abierta y muy plural. Esa cantidad de heterogeneidad, de amplitud y de complejidad, hay veces que el sistema no la gestiona bien. Las predicciones lo que pueden hacer es ayudar a reducirla, diciéndonos cuán probable es que algo suceda. Y con esa información más acotada, igual el sistema funciona mejor en ciertos puntos, ¿vale? Entonces yo creo que, dogmáticamente me parece que es sensato decir que la inteligencia artificial es un mecanismo que trata de reducir la complejidad que se presenta aquí en forma de incertidumbre, complejidad perteneciente al mundo fáctico, ¿no? Al mundo de los hechos, de las circunstancias, hechos sociales, económicos, sanitarios, tecnológicos, etc. Entonces, es un mecanismo reductor de complejidad. Y por tanto, habrá que preguntarse, estas predicciones que nos ayudan a reducir la complejidad, ¿qué papel pueden desempeñar en el sistema normativo, ¿no? Claro, preguntarse por el papel de las predicciones en el derecho parece que es algo muy contemporáneo y, sin embargo, ocupó un puesto muy relevante en la discusión académica del siglo XIX, fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Porque el realismo jurídico norteamericano un poco lo que decía es que el derecho es la ciencia de las predicciones. De hecho, el juez Holmes decía, bueno, el derecho son las profecías acerca de lo que harán los tribunales. Y parecía que la función del sistema normativo era predecir lo que te va a decir el juez en este caso dado, ¿no? Claro, eso yo creo que se entiende bien desde un punto de vista de teoría del derecho realista y también desde un sistema jurídico que estaba basado en el precedente judicial, ¿no? Claro, yo creo que esto, desde luego, me parece, que en nuestro sistema y desde un punto de vista más positivista, yo creo que no podemos decir sin más que el derecho o la función del derecho sea predecir. Yo creo que la función del derecho es prescribir lo que debe hacerse, que eso es algo diferente a predecir, ¿no? Prescribe lo que hay que hacer. Cuando el derecho dice que si matas irás a la cárcel, no está diciendo que si matas es, bueno, quizás en diverso grado probable que vayas a la cárcel. Está diciendo que si matas, en el sentido de que si se prueba que matas, tienes que ir a la cárcel. No es un cálculo probabilístico eso, ¿no? Entonces, me parece que la función del derecho no es predecir. Otra cosa es que la predicción la utilizan algunos operadores jurídicos estratégicamente para hacer su función. Un abogado te diga cuánto de probable es que ganes esta casación, que te digan qué probabilidades tienes de que te pongan las cosas. Pero eso me parece que es diferente a decir que la función que en la sociedad tiene el derecho sea predecir. Me parece que es prescribir comportamientos, que no es lo mismo que predecirlos, lógicamente, ¿no? Bueno, yo creo que eso me parece importante decirlo porque cuando uno busca cosas en relación de predicción y derecho, va al realismo jurídico norteamericano y a la ciencia de las predicciones, ¿no? Y me parece que hay que tratar de desarrollarlo un poquito de ahí. Pero claro, desvincular, me parece, la predicción de la función que desarrolla el derecho tampoco quiere decir que las predicciones no les sirvan para nada al derecho. Yo creo que eso no es así. ¿Y por qué eso no es así? Porque, como adelantaba al inicio, el derecho, o sea, el sistema normativo en sí mismo, pues hoy vive en el mundo, quiero decir, no es una realidad empírica, es una realidad creada, ¿no? Conforme a normas, pero se relaciona con el entorno social, con el entorno empírico donde se desenvuelve. Entonces, está también en contacto con ese mundo empírico donde sí viven las predicciones y puede actuar la inteligencia artificial. De hecho, el derecho y el entorno social, bueno, es conocido por todos, ¿no? Se relacionan fundamentalmente de dos maneras. ¿Cuándo el derecho se relaciona con el mundo empírico, con el entorno social donde vive? Pues en un primer momento, cuando tiene que decidir de todas las demandas sociales que hay, cuáles incorpora y traduce en norma jurídica. Es decir, qué expectativas de las que hay en el entorno convienen de norma. Ahí se está relacionando con el mundo. Y en el segundo momento en que hace eso es cuando las normas que tienen las tiene que aplicar sobre ese mundo. ¿Vale? Tiene que ver si lo que dice la realidad es, o sea, lo que pasa en la realidad es acorde o no con lo que él mismo prescribe y reaccionar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, hay dos momentos en los que el sistema normativo se comunica con el entorno. Por tanto, a mí me parece que, como punto de partida, podríamos sostener que si la inteligencia artificial contribuye a gestionar la incertidumbre que habita en el mundo empírico y que el derecho se relaciona en algunos puntos con ese mundo empírico, igual es en esos momentos donde hay esa relación donde las predicciones pueden entrar en juego, en esos dos canales, ¿verdad? Y esos puntos de conexión, como os decía,
tenían lugar tanto cuando el derecho mira afuera el sistema normativo para ver qué demandas de las que habitan en la sociedad, qué exigencias quiero traducir en norma jurídica, eutanasia sí, eutanasia no, aborto sí, y aborto no, subida de impuestos, bajada de impuestos, eso es un proceso creador, ¿no? Entonces, el primer punto de conexión entre sistema y entorno me parece que es la función creadora de normas. Ahí el derecho está en contacto con la realidad. Y el segundo momento, cuando tiene que verificar que lo que pasa en la realidad es acorde o no con sus normas, eso es la segunda función, la función normativa. Por eso, el título de mi intervención y de mi trabajo es la inteligencia artificial y las funciones normativas, porque me parece que en las dos funciones clásicas que desempeña el ordenamiento, que es crear normas y luego aplicarlas, en esas dos funciones el derecho está en contacto con la realidad empírica de donde trabaja. Y por tanto creo que a priori, como hipótesis de trabajo, será en esas dos funciones donde habrá que explorar si las predicciones pueden o no tener cabida y de qué manera pueden tener, ¿no? Entonces voy con la primera, con la creación de normas. Como decía, aquí es el punto, yo creo, más intenso de comunicación, digamos, entre el sistema del derecho y el entorno social, porque el derecho aquí lo que hace el sistema normativo es abrirse totalmente ojos, boca y oídos a la sociedad y decir, bueno, de lo que hay ahí, ¿qué quiero yo importar? Y convertir en norma, ¿no? En ese punto, la conexión entre el sistema normativo y la realidad empírica es muy intensa, es muy amplia. Y, por tanto, ahí la comunicación es mucho mayor. Claro, preguntarse si las predicciones pueden desempeñar alguna labor en la función de creación de normas puede parecer ciencia ficción. Que puede ser que hacer normas, pero creo que no es algo tan disparatado, seguro que no es disparatado, porque con la inteligencia artificial generativa, es decir, a partir de determinados datos, ella misma crea contenidos, y crea contenidos que a veces son música, a veces son imágenes, a veces es texto, las imágenes estas del Papa con el plumas, todas estas cosas, pues bueno, pues igual que el ChatGPT hace trabajos para los alumnos y para mucha gente, pues puede hacer un texto normativo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver ahí si las predicciones con las que trabaja la inteligencia artificial pueden ocupar algún hueco en esta labor creadora de normas en un sistema democrático. Fuera de un sistema democrático, igual las cosas diferentes. Y lo primero que hay que tener en cuenta, que es una obviedad, claro, es que no puede ejercer la función normativa alguien, un sujeto o un ente a quien el ordenamiento no le ha atribuido esa potestad, eso vaya por delante. Lo que me estoy planteando entonces es si sería deseable o en qué términos introducir en esta función la inteligencia artificial. No que esto esté pasando, sino si es deseable que pase con los consiguientes cambios normativos que tendría que haber para que esto pase, ¿no? Es decir, de ley referenda, no obviamente de ley general. Como sabemos, la función de creación de normas consiste en decantarse por una de las opciones políticamente posibles dentro de las que existen en el mundo social, ¿no? Y en esa función me parece que la apertura al entorno, como ya señalaba antes, es amplísima en nuestro ordenamiento. ¿Por qué? Porque para empezar, a nivel constitucional no tenemos cláusulas de intangibilidad y luego a nivel infraconstitucional, al ser una constitución abierta y democrática, el marco de opciones políticas es enorme, ¿no? Entonces, a mí me parece que por la propia naturaleza de la función de creación de normas en un sistema democrático, la inteligencia artificial materialmente tiene poco juego. ¿Por qué? Porque me parece que cuando se crean normas en un sistema democrático, cuando el sistema se abre el entorno para decidir qué contenidos posibiliza, ahí me parece que lo que no estamos reduciendo, gestionando ninguna incertidumbre. Me parece que estamos simplemente canalizando pluralismo social y político. Es decir, cuando creamos normas en un sistema democrático procedimental, esa labor no está orientada a buscar una certeza entre todas las que existen y escoger la mejor opción. Es una labor que está orientada a escoger una opción política entre todas las que existen, que no es buena por ser materialmente buena, sino que es buena por haber sido la decidida conforme a un procedimiento público, abierto, en el que todos hayan podido participar, aunque se imponga la voluntad de la mayoría, ¿no? Entonces, desde el momento en que esa función de creación de normas no tiene por objetivo encontrar una verdad, acertar, escoger la mejor opción, ¿qué predecimos? Nada, ¿no? Yo veo que esto no tiene objeto. Es decir, predices cuando quieres buscar algo en concreto, pero como la función de creación de normas en el sistema democrático no tiene por fin eso, pues tratar de encontrar una verdad material, la mejor opción, sino imponer aquella que haya superado un procedimiento que tiene ciertas garantías, es decir, es netamente procedimental, me parece que aquí no hay nada que predecir.
hay solamente voluntad política. Por eso me lleva a pensar que en aquellas funciones del ordenamiento en las que rige con más intensidad, y esta es por excelencia en la que mayor lo hace, el principio democrático, solo hay voluntad política y no cabe la prohibición. Porque en este caso hacer normas es un acto libre de creación. Y si es un acto libre de creación, ¿qué vamos a predecir? ¿No? O si predecimos, estamos suplantando la voluntad política. Es decir, creo que esa es la clave. Claro, dicho esto, es decir, si aceptamos esta premisa que estoy viendo, podemos decir, bueno, vale, no hace la inteligencia artificial no puede crear normas, no hay nada que predecir, pero puede intervenir en un estadio posterior, puede contribuir o encargarse de construir el texto normativo, ¿no? O sea, le damos un poco unos parámetros y le decimos un poco lo que tiene que normar. Aunque luego la aprobación final se hiciera por el órgano que es jurídicamente competente. Claro, esto a mí también me resulta problemático, porque, como ya sabemos, en democracia yo creo que elaborar una norma no consiste tanto en procesar información como en construir una voluntad común a través de un procedimiento que es libre, que permite la participación en igualdad, que es plural, que es abierto. Por eso las decisiones en democracia son decisiones y no son resultados como de una ecuación. Es decir, es algo que ha sido discutido, deliberado, conformado. Y es democrático porque se ha hecho así, no por lo que ha salido. Entonces, me parece que esto tampoco encaja bien, ¿no? Entregarle como, damos unas instrucciones y que lo haga la máquina. Ya, pero justamente de lo que se trata es de que lo hagamos nosotros, ¿no? Porque eso implica que lo hacemos con ciertas garantías. Entonces, ¿esto dónde me lleva? Que yo creo que la validez y la legitimidad, esto creo que está bastante aceptado, ¿no? Que la validez y la legitimidad de las decisiones en democracia, en nuestro sistema democrático que es procedimental, dependen de adecuarse a un procedimiento que articula unas garantías para que todos podamos participar en términos de igualdad y libertad. Es decir, la validez es procedimental. Entonces, si la validez es procedimental y depende la validez de la decisión de atravesar ese procedimiento, ahí me parece que hay una reserva, como dice Juli Ponce, de humanidad. Porque la reserva de humanidad, en este caso, me parece que es una reserva de procedimiento. No se puede decidir algo con esas garantías si lo hace la máquina, ¿vale? Entonces, me parece que si en pro de la eficacia, de buscar la opción más correcta, de la opción más neutral, de hacerlo de manera más ágil, prescindimos de ese procedimiento y le entregamos la formación de la voluntad común a la inteligencia artificial, me parece que ahí lo que estamos subvirtiendo es el principio democrático. ¿Quién decide? Ya no decidimos nosotros, decide otra cosa. Entonces, estamos sacando hacia afuera el fundamento de la validez de las decisiones, que ya no reside en la soberanía popular, sino que reside en el sistema técnico que en el fondo está decidiendo por nosotros, ¿no? Por eso aquí me parece que hay que tener cuidado, vamos, que yo no veo con dificultad que la inteligencia artificial puede ocupar algún hueco respetando, claro, el ADN democrático en la función creadora de normas, porque me parece que es algo que por su propia fisionomía está obligado a procedimentalizarse y lo que hace la inteligencia artificial justo es prescindir de ese procedimiento, ¿no? Y entonces con eso me parece que nos acabaríamos diluyendo el principio democrático. Claro, que la inteligencia artificial, las predicciones, etcétera, no puedan encargarse de la función creadora de normas, me parece que no es lo mismo que decir que no puedan participar de ninguna forma en esa labor. Yo lo que creo que no es posible es que suplante al proceso creador de normas tradicional, pero sí que creo que es posible que intervenga en ese proceso y se ponga a su servicio, es decir, que se use para lo que vale. Y algunas cosas que se me ocurren, ¿no? Que esto está todavía estudiándose. Es decir, pues en términos académicos, me parece que la inteligencia artificial podría cumplir una función instrumental al servicio de la función de creación de normas. Y esa función instrumental, ¿en qué la podemos plasmar? Por ejemplo, puede desarrollar la inteligencia artificial una función informativa. ¿En qué sentido? Pues puede dar información, datos de la realidad empírica que se está pretendiendo normar. Especialmente estoy pensando en ámbitos muy regulados, tipo energía, medio ambiente, transportes, que ofrezca evidencias empíricas para que luego la normación sobre eso sea lo más ajustada a la realidad posible, o que pueda hacer esas evaluaciones ex ante de impacto. Si esto se aprueba así y se regula así, es posible que cause este efecto y que eso sea información que tienen quienes deben legislar para adoptar la decisión
que corresponda, pero eso me parece diferente a decir que decide la inteligencia artificial, ¿no? Entonces puede desempeñar una función informativa, en este caso al Parlamento, ¿no? Ofreciendo datos, evidencias de la realidad empírica que proporcionen un mayor conocimiento para que aquellos que tengan que adoptar las decisiones lo hagan pues con un mayor conocimiento empírico, ¿no? Una segunda función al servicio de la función creadora de normas puede ser de asistencia técnica al Parlamento. Pues esto ya se usa. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que contribuyen, por ejemplo, a mejorar la técnica legislativa y la redacción de textos, quitando reiteraciones, escribiendo todo de la misma manera para que el texto sea más coherente, ayudando a filtrar enmiendas, etc. Por ejemplo, en Holanda, tengo aquí, utiliza el sistema LERA, que asiste a la elaboración de textos normativos. O se agiliza el trabajo parlamentario, por ejemplo, transcribiendo automáticamente las sesiones, etcétera. Pero yo creo que estas son funciones asistenciales, no son materialmente decisorias. Y en último lugar, creo que la inteligencia artificial puede jugar, y en algunos ordenamientos ya juega, una función participativa, porque abre canales de participación entre la sociedad y el Parlamento. Por ejemplo, en el Parlamento finlandés hicieron una audiencia pública con un sistema de inteligencia artificial, es decir, el participante, el compareciente, era un sistema de inteligencia artificial, ¿no? O, por ejemplo, en Reino Unido se utiliza también un sistema de evidencias cuando están los debates parlamentarios que la sociedad puede mandar mensajes allí en tiempo real, testando a veces pues, la verdad o la incerteza de lo que se está hablando, ¿no? En un tema técnico, pues está bien un médico y que esto, lo otro. Abre un canal de comunicación, pero como os digo, yo creo que esto es diferente a decir que la inteligencia artificial materialmente puede encargarse de hacer la función de normas. Yo creo que no es que no pueda, es que yo creo que democráticamente hay una barrera insalvable, ¿no? La decisión política es política precisamente por eso. No se puede creer que se puede automatizar, se tiene que conformar, ¿no? Entonces, yo de ahí la excluiría. Y la segunda función que nos queda en el ordenamiento, y con esta segunda reflexión grande terminaría, es tratar de desentrañar si la inteligencia artificial, las predicciones con las que trabaja, puede desempeñar alguna función, alguna tarea en la función de aplicación de normas. Decíamos al principio de la intervención que el segundo momento en el que el sistema normativo se pone en contacto con la realidad empírica es cuando tiene que ver si lo que pasa en la realidad es conforme o no con sus propias normas. Entonces tiene que mirar ahí fuera para ver si lo que pasa ahí fuera es acorde con lo que dice él, ¿no? Y en eso consiste la eficacia del sistema. Entonces, ¿pueden jugar algún papel las predicciones que arroja la inteligencia artificial en esa labor de verificación? Yo creo que aquí es donde está su principal campo de juego, ¿no? Aunque presenta problemas en ciertos puntos. Para ello, para ver si la inteligencia artificial puede desempeñar aquí alguna labor, pensé que sería útil diferenciar las normas en función de que fueran normas condicionales o normas de programación final. Las normas condicionales son las clásicas. Si A, debe ser B, las de toda la vida. Las sancionadoras por excelencia, ¿no? Si matas, irás a la cárcel. Si no pagas tus impuestos, pues tendrás un recargo, etc. Y las normas de programación final, que son las características más del Estado social, son las que imponen mandatos a los poderes públicos, pero le dejan al aplicador de la norma la elección de los medios que considere más oportunos para conseguirlo. Ahí están, por ejemplo, los muchos principios rectores a nivel constitucional, ¿no? Protección del medio ambiente, superior interés del menor, etcétera. Este tipo de normas. Entonces, cada una de ellas, si os fijáis, me parece útil la distinción porque cada una de ellas se relaciona con la realidad empírica de una manera diferente. ¿Vale? Cuando los programas de fines, las normas de fines se relacionan con el mundo real justamente en el fin. Ese fin es el que tiene que producirse la realidad. Y sin embargo, las normas condicionales, donde se produce esa apertura al entorno, es justamente la causa. La causa es un hecho fáctico. Y hay que ver si eso que sucede en la realidad sucede para luego desencadenar la consecuencia jurídica, ¿vale? Entonces, como me parecen más evidentes, las normas condicionales, voy a empezar por ellas. Nos decía, si A, entonces B, ¿no? Son las condicionales de toda la vida. Si matas, tienes que ir a la cárcel. ¿Vale? Puede jugar ahí algún papel de inteligencia artificial, como os decía, en este binomio, la apertura hacia la realidad, hacia el mundo real, me parece que se produce en el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es justamente un hecho, ¿no? Es una causa o condición que luego desencadena una consecuencia jurídica. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿puede la inteligencia artificial servir para certificar, para verificar supuestos de hecho? ¿Nos puede ayudar a comprobar si eso que sucede en la realidad es lo que exige la norma para poder ser aplicada?
nos puede ayudar a verificar, a comprobar, a testar que en la realidad se ha dado el supuesto de hecho. Y yo creo que aquí depende. ¿Por qué depende? Porque cuando el supuesto de hecho es un hecho, a mí me parece que un hecho se constata, se prueba, se demuestra, pero no se predice. Porque es algo que ya ha sucedido, está agotado, pertenece al pasado. La predicción, por su propia naturaleza, se orienta al futuro, ¿no? Es constitucionalmente sostenible, ¿no? Desde un punto de vista, creo que aquí más implicados el Estado de Derecho, predecir, por ejemplo, la comisión de una infracción. Uno, no se puede predecir el pasado. Y punto número 2, el pasado, por las exigencias, yo creo, materiales del Estado de Derecho, cuando en el ámbito de las normas sancionadoras me parece que es el más evidente, se tiene que probar, se tiene que constatar, se tiene que demostrar. Eso exige una actividad probatoria, ¿no? Y me parece que eso no es suplantable por una predicción, ¿vale? Me parece que los poderes públicos no podrán o no pueden utilizar predicciones para tratar de identificar, por ejemplo, si se han cometido delitos o se han cometido infracciones. A mí me parece que eso, en la función represora del Estado, por exigencias del Estado de Derecho, me parece que hay que operar con otro tipo de herramientas que operan a posteriori y que son testables, ¿no? No una predicción, porque entonces esto es minority report ya total. Entonces, como cuando el supuesto de hecho son hechos pasados, me parece que los hechos se demuestran, se constatan y se prueban, pero me parece que no se predice. Entonces, en las normas condicionales, el supuesto de hecho, un hecho, ahí me parece, a mí por lo menos, esas son las cosas que uno tiene que encajar. A mí hay algo que me chirría muchísimo, ¿no? Me parece que hay que probar que será un hecho, y un hecho no es una predicción, es otra cosa. Pero, hay normas condicionales, si os fijáis, que no tienen como supuesto de hecho un hecho, sino una potencialidad futura. Y esto cada vez es más frecuente por la sociedad del riesgo en la que vivimos y por la complejidad propia del mundo. Por ejemplo, cuando todas aquellas que empiezan, en caso de que si existe riesgo, en ese caso el supuesto de hecho, la condición para aplicar la norma, ya no es un hecho pasado, es una potencialidad futura, ¿lo veis? En caso de que exista riesgo de reincidencia, pues no se otorgarán ciertos permisos penitenciarios o no se otorgará libertad condicional. O si existe riesgo, al revés, ¿no? En vez de no, sí. Yo creo que ahí lo que no está aludiendo la norma a algo que ya pasó, sino que a algo que si tiene muchas posibilidades de ser, es un riesgo, es mejor que la consecuencia jurídica, ¿no? Y ahí es donde operan, por ejemplo, los sistemas de reincidencia, el COMPAS en Estados Unidos, el RISCAMI, por ejemplo, la administración catalana, que tratan de predecir el nivel de reincidencia de los presos y en función de eso dan permisos penitenciarios de diverso grado, conceden la provisional, etc. Pero me parece que ese supuesto, de hecho, yo no veo los problemas ya que plantea eso, cómo está el sistema configurado, eso es otro trabajo y está bastante estudiado en el ámbito penal y criminológico, ¿no? Sino desde el punto de vista del ordenamiento, de la estructura de las normas. Claro, yo creo que ahí entra con mayor naturalidad porque en el fondo, al ser un riesgo, lo que hay que valorar, estamos mirando hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Y lo que yo creo que ahí lo que hace la inteligencia artificial, como decía al inicio de estas páginas, esta intervención en estas páginas, es tratar de darle al que aplica la norma información más estructurada que la que tendría él, que no significa que tenga que hacerle caso a pies juntillas, es otra cosa que podría debatirse, hasta qué punto te vincula, ¿no?, la predicción, pero me parece que entra de manera más natural. Otro ejemplo que se me ha ocurrido, que no se aplica en España, pero yo creo que esto si la técnica sigue adelante, la verdad es que me parece que encaja, es, por ejemplo, en los derechos fundamentales de primera manifestación, cuando hay riesgo de desórdenes públicos o de alteración del orden público. Eso es otra cosa de estas riesgosas, que como el supuesto de hecho para prohibir o para intervenir o para algo es una potencialidad futura, que exista riesgo de que se cause X desorden, de que se atente contra personas o bienes, como es un riesgo, el supuesto de hecho, a mí me parece que ese es un campo abonado para que antes o después empiecen a entrar ahí las predicciones. En hecho, me llamó la atención porque buscando ejemplos sobre esto, la propia jurisprudencia constitucional dice en una sentencia recentísima, ¿no?, la 84/2023, la prohibición de la manifestación exige una alta certeza cognitiva de las premisas que justifican la intervención. O sea, que hay que tener bastante seguridad sobre el riesgo de que el ejercicio del derecho supone para el bien protegido. Es decir, dice, hay que hacer un juicio de pronóstico, lo dice exactamente, dice, hay que hacer un juicio de pronóstico sobre lo peligroso que resulta o lo riesgoso que resulta permitir la manifestación o la reunión, porque en mi caso se tratase,
Y en base a eso, en base al nivel de certeza que tenga ese pronóstico, se toma la decisión. Y a mí esto me suena totalmente sí, la verdad, que no se está usando. En algunas ciudades de Estados Unidos he leído que hay programas pilotos ya para esto. Es decir, el sistema dice, canta, ¿no? Empieza a ponerse en rojo y dice, el nivel de riesgo de desórdenes públicos es altísimo. La prohibimos, ¿no? Claro, quiero decir, esto tiene unas implicaciones muy relevantes para el ámbito de los derechos fundamentales. Y desde luego creo que habría que estudiarlas en estos casos, como no operan todos lo del orden público o los desórdenes públicos, quizás caso a caso, pero me parece que es un terreno abonado para esto, porque hay que hacer en este tipo de casos juicios de pronóstico, y justamente de lo que se encarga la inteligencia artificial en nuestro campo es de pronosticar, ¿no? Entonces, aquí me parece, en las normas condicionales, cierro este punto, me parece que entra mal la inteligencia artificial para certificar supuestos de hecho, pero me parece que tiene cierto campo de juego cuando el supuesto de hecho es un riesgo o una potencialidad futura. En el caso de que se prevean catástrofes, si existe el riesgo de reincidencia, si existe el riesgo de desorden público, ahí lo que tiene que hacer el aplicador de la norma también es un pronóstico. Lo que no hace, pero hace argumentadamente, claro. Lo que quiero decir es que no digo obviamente que esto no tenga riesgos, digo que por la propia fisionomía que tiene la inteligencia artificial, me parece que aquí entra de manera más natural que en las normas clásicas, que son, si ha pasado esto, debe hacerse lo otro. Y ahora lo que quedaría por analizar, y con esto terminaría, es si puede jugar algún papel la inteligencia artificial en los programas, en las normas de programación final, las que establecen un fin para conseguir, en este caso con los poderes públicos, y le dejan a los poderes públicos libertad para elegir los medios que considere más adecuados, ¿no? Hay que proteger el medio ambiente. Se deben prestar de manera eficiente servicios públicos. La conducta de vida no está predeterminada. Solamente está positivizado el fin. Y el fin es un efecto que hay que producir en el mundo real. Reducir la contaminación, proteger el medio ambiente. Hay que conseguir un estado de cosas fáctico. Y por eso, bueno, las normas de programación final presentan un poco de problema desde el punto de vista de la teoría de las normas porque convierten al deber ser en un ser. O sea, lo que hay que hacer es algo real. Un estado de conseguir algo, la realidad, ¿no? Reducir la contaminación, proteger el medio ambiente, proteger al menor, es un hecho fáctico. Entonces, claro, a mí la teoría esto me cuadra bastante bien porque dices, oye, las normas de programación final tienen la misma estructura que un algoritmo. Es decir, hay que conseguir un resultado. No te dice cómo. Entonces, ¿para qué nos puede servir la inteligencia artificial? Para identificar de qué manera llegamos mejor o de forma más eficaz a ese resultado. Es decir, tienen la misma estructura finalista o sea, el algoritmo de inteligencia artificial tiene la misma estructura finalista que tienen las normas de programación final. Hay un objetivo preestablecido y lo que nos podría decir la inteligencia artificial es cuáles de los medios que están a disposición, en este caso de los poderes públicos, es el mejor, más correcto, más eficiente, más rápido, menos costoso, lo que se quiera barajar, para conseguir eso. A mí me parece que teóricamente encaja mejor aquí, ¿no? O sea, encaja bastante bien. Hay que reducir la contaminación, hay que descongestionar el tráfico en la entrada del mar. Bueno, pues el sistema de inteligencia artificial, usando los parámetros, igual te dice que la mejor forma de hacerlo es cortando este acceso o reduciendo, poniendo más arriba el límite de velocidad. Es decir, te ayuda a diseñar la estrategia. Por eso creo que también es un recurso muy útil en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Entonces a mí me encaja y además las normas de programación final por su propia estructura miran al futuro. Es algo que hay que conseguir, ¿no? Proteger el medio ambiente, descongestionar el tráfico. Estoy poniendo ejemplos que se me van ocurriendo sobre la marcha. Ya no es algo que ha sucedido, es algo que se tiene que conseguir. Y quizás donde podría entrar la inteligencia artificial es ayudando al aplicador de la norma a reducir la incertidumbre que supone no saber cuál de los medios que pueden elegirse para conseguir ese fin es el más adecuado. ¿Vale? A mí así dicho me cuadra. Aterrizando, me descuadra un poco una cosa. Que creo que esto solo es posible en aquellas normas de programación final que están situadas en los niveles inferiores del ordenamiento, porque están más predeterminadas. Me explico. Un principio rector de la política social y económica, yo creo que ahí no tiene mucho que hacer la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los principios rectores de la política social y económica, que son las normas de programación final por excelencia en nuestro ordenamiento, ¿no? Con la constitucionalización del Estado social, nos remiten a la función creadora. Cuando hay que proteger, hay que garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, eso en el fondo es una llamada al legislador para que con su programa asegure, conforme a su voluntad política también, que cómo
va a proteger la vivienda de manera adecuada. Pero eso, como nos remite a la función creadora de normas, y hace escasamente 10 minutos dije que la función creadora de normas no cambia la inteligencia artificial, a mí me parece que si las normas de programación final tienen mucha abstracción y en último término apelan al legislador, como estamos otra vez en la función creadora de normas, me parece que no entran bien. Y es un poco la contradicción que yo veo aquí. Pero me parece que entran mejor en el ámbito infraconstitucional, por supuesto, pero también infralegal. La mayor parte de las normas de programación final están en el ámbito administrativo y en sectores también bastante regulados, ¿no? Pues, de urbanismo, de medio ambiente, etcétera. Entonces, pues, si a nivel local se dice que el ayuntamiento tiene que gestionar de forma eficaz los servicios públicos para la recogida de basuras, hombre, eso me parece que es diferente a decir que a nivel constitucional hay que garantizar el derecho a una vivienda digna adecuada. Esto no requiere un desarrollo legislativo, etcétera. Me parece que requiere la adopción de una política pública, es algo más concreto y positivizado, ¿no? Y yo creo que en este plano inferior, donde el margen de decisión política es mucho menor, donde no hay intervención legislativa, me parece que podrían dar de manera más natural las predicciones de la inteligencia artificial, que en el fondo son otro recurso que podría tener la administración para identificar medios más eficaces, más económicos, menos costosos, etcétera, para conseguir esos fines. Yo creo que especialmente en áreas que tienen menos valoración política y que son más técnicas. ¿Vale? Porque obviamente lo político no lo puede suplir un algoritmo, pero lo técnico sí. ¿Y cuál es la solución más óptima para recoger la basura? O para descongestionar el tráfico, o para, yo qué sé, peatonalizar unos calles, ¿vale? Entonces, me parece que cuando descendemos en el ordenamiento y los fines están más concretos y positivizados, las normas de programación final, por su estructura, me parece que sí pueden dar lugar a que en ellas encaje la predicción, pero creo que tendríamos que dejar ahí fuera los principios rectores, porque por su abstracción no cabría. Entonces, a mí esto un poco es lo que menos me cuadra, ¿no? de lo que he dicho, pero muchas aplicaciones van por ahí, pues tráfico, semáforos, etcétera. Y yo creo que ahí no hay normas condicionales, hay normas de programación final. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quería, lo más importante, creo, lo más determinante, lo que yo había venido reflexionando durante este tiempo, ¿no? Me parece que, en conclusión, la inteligencia artificial reduce incertidumbre. Esa incertidumbre se encuentra con el derecho en dos momentos, ¿no? En la función creadora y la función aplicadora. En la función creadora, como está fundamental el principio democrático, me parece que no hay predicción posible. Y en la función aplicadora sí puede haber predicción posible. Me parece que depende de los casos. Y que justamente en esos casos, como he tratado de explicar, están las complicaciones. Creo que puede entrar tanto en normas de programación final como en normas condicionales, con las salvedades que he expuesto, pero creo que esto habría que darle, me parece, vamos, que hay mucho campo de juego aquí, ¿no? y que habría que darle muchísimas más vueltas, pero bueno, como dicen otros, estamos en ello. Entonces yo solamente quería trasladaros esto, que por ejemplo es lo que había pensado, y nada más, que muchas gracias por escucharme. De exposición, y ahora damos lugar, antes de abrir el debate, ya lo he levantado, se ve que ha generado mucho, digamos, una ponencia muy sugerente, y ahora se va a abrir el debate. La primera palabra, como casi siempre, con Sara Jara. Qué chulo, Patricia. Enhorabuena. Muy guau. Qué presentación más atractiva, más sugerente, ¿no? Enhorabuena. Yo no tengo ni idea. O sea, si tú has venido diciendo esto es un trabajo en evolución, etcétera, etcétera, lo mío no es ni un trabajo en evolución, son ocurrencias, ¿vale? Pero bueno, me interesa tu respuesta porque seguro que te has planteado otra de las cosas. Voy a resumir. A ver, una muy general. ¿Tú crees que la dimensión que está adquiriendo la inteligencia artificial exigiría incluso un tratamiento constitucional expreso del tema? Después, yo no tengo tan claro
lo que tú dices en la fase de aplicación de las normas. Porque no tengo tan claro que la inteligencia artificial tenga solo una función predictiva. Yo la veo más bien como una función de cálculo de probabilidad. Se puede proyectar hacia el futuro, pero que también se puede proyectar hacia el pasado. Con una serie de datos y de variables, pues, igual puede, seguro que puede, decir cuáles son las probabilidades que existen de que una persona determinada haya cometido un determinado delito. Creo, no lo sé, yo ya como veo todo posible, pero son por las películas. Y eso, en su momento, podría tener una aplicación incluso favorable al red. Quiero decir, por el principio de presunción de inocencia, tú tienes que, el juez tiene que motivar la sentencia de manera, la sentencia condenatoria, que quede más allá de toda duda razonable, acreditado que esa persona ha cometido el delito. Pero, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial, de manera paralela, pudiera demostrar que el rango de probabilidades de que esa persona haya cometido el delito no es tan alto como parece justificar la sentencia? No sé, veo ahí un campo interesante. Y después, en relación con... A ver, yo veo ahí, has puesto el ejemplo del derecho fundamental de la originalidad. Lo mismo que he dicho de la presunción de inocencia, pero al revés. Quiero decir, la inteligencia artificial dice, uy, aquí el nivel de riesgo para el orden público es enorme, ¿no? El problema es crear un cierto determinismo. Pero además es que lo que te voy a decir tiene dos caras, porque por un lado veo el problema en el determinismo, pero por otro lado veo un problema también de responsabilidad de los poderes públicos cuando adoptan una medida en contra de ese porcentaje tan alto de posibilidades que ocurra algo que pueda ofrecer la inteligencia artificial. Y por último, tu intervención me ha suscitado, seguro que lo has estudiado o alguien lo estará estudiando, un problema en relación con la transparencia. Claro. Tenemos derecho, o el derecho de transparencia me permitiría a mí acceder a los datos y a los parámetros y a las variables que se introducen en esa inteligencia artificial para llegar a los resultados, porque si no, utilizamos una inteligencia artificial para determinar de alguna manera un acto público, pero solo hacemos responsable al poder público, pero la inteligencia artificial queda como un ámbito fuera de control. Eso es la posibilidad. Muchas gracias, Rafa. Sí, la verdad es que tus cosillas también son mis cosillas, ¿no? He pensado, he pensado todas ellas. Sobre ese tema del tratamiento autónomo de la inteligencia artificial de la Constitución, yo creo que de momento no, porque me parece que la parte quizás, seguro, ¿no?, y más importante afectada sean los derechos fundamentales, pero me parece que se pueden incluir garantías en cada uno de ellos respecto a esta nueva realidad sin crear algo autónomo, ¿no? Entonces, me parece que de momento es que no siempre crear más normas es mejor, es proteger más, ¿no? Entonces, vamos, otra cosa es que dentro de 20 años estemos sobrepasados y ya no haya constitución, hay otra cosa. Pero me parece que en el estado actual de la cuestión no me parece que sea necesario reformar la Constitución para esto. Otra cosa es que a nivel infraconstitucional, pues claro, esto hay que regularlo, ¿no? Y sobre todo hay que dotar de garantías a los derechos
bueno, pues para proteger al ciudadano frente a frente al uso de la inteligencia artificial, pero no me parece que la clave sea una reforma constitucional, que en todo caso luego habría que concretar vía legislativa. O sea que yo creo que los derechos son los mismos, lo que pasa es que se ven afectados de nuevas maneras, ¿no? Intimidad con la biometría, manifestación con estas cosas, vale, pero entonces igual pues hay que ir a las leyes más sectoriales, pero no me parece que a nivel constitucional hoy por hoy haga falta. Lo de la predicción de infracciones, claro, sí, yo eso también lo pensé. O sea, que yo creo que se puede hacer, sí. Lo que pasa que a mí me chirría muchísimo desde el punto de vista como del Estado de Derecho, ¿no? Podemos cambiar pruebas por predicciones. Estamos condenando a alguien sin saber por qué, ¿no? Bueno, no es tanto cambiar pruebas, sino utilizar Otra las cosa pruebas es como datos. que pueda funcionar, eso puede ver que te encaje como prueba inicial. No como prueba plena, me parece, y desde luego tampoco como algo determinante. Pero me causa un poco de desasosiego en el ámbito sancionador, sobre todo porque si muchas veces no sabemos cómo funciona, por ejemplo, la historia, ¿no? Pues eso se llaman black box, cajas negras, no podemos explicar por qué vamos a esa decisión, hay un problema ahí de la centralidad de los poderes públicos, ¿no? También la seguridad pública está interpelada, pero también creo que el ámbito sancionador, como la inteligencia artificial, saca esa predicción con un montón de datos que para tener tantos, obviamente no pueden ser del propio sujeto, también te están condenando en base a lo que han hecho los demás. Si resulta que la gente de tu edad y de tu nacionalidad es más dada a ese tipo de delitos, que es que tú tienes que pagar un poco porque otros de tu perfil lo hayan hecho, y pues eso con la personalidad un poco, el principio de personalidad que rige matriz sancionadora y tal, pues no me encaja bien, la verdad. Pero yo no digo el uso en contra de eso, sino a favor. a favor. Como un instrumento de escala, bueno. Sí. Sí. Claro que no es lo mismo, ¿no? Porque no tiene tanta carga reprobatoria, tiene al revés. Claro, pues sí, hombre, eso desde luego me plantea menos problemas. Lo que pasa es que tengo miedo que si te permites una cosa, luego sí quieren animarse con la contraria, ¿no? Y habrá que dar argumentos para por qué aquí sí y en el otro lado no. Pero claro, o sea, que la potestad que ejerza el poder público sea favorable o desfavorable, me parece que tiene que influir ahí, no es lo mismo, ¿no? Sí, esto, vamos, está estudiándose, ¿no? Y es verdad que toca el ámbito pues, administrativo sancionador, el penal también. Y yo lo que tengo claro que es como para imponer sanciones o imponer penas, desde luego, me parece constitucionalmente poco admisible. Otra cosa es como una prueba a favor podría explorarse, no te sé decir. Y luego, en relación con el determinismo, claro, es una cosa que no he dicho. O sea, la inteligencia artificial, ¿no? Por su propia estructura, es determinista, porque parte de la base de que el futuro será lo más parecido al pasado. Los datos son datos de cosas que ya han pasado. Entonces, son fragmentos del pasado. Y de ahí sacas una predicción. Entonces, en el fondo, lo que estás tratando es de replicar el ayer existente. Y eso es determinista. Yo creo que en determinados puntos eso también le pone un problema al Estado social, ¿no? Que el Estado social trata de remover obstáculos y, oye, también en parte de lo que tú has sido en el punto de partida a muchos niveles, económico, social, penitenciario, etcétera, no te lastre tus oportunidades de mejora. Y yo creo que hay el problema también con esto. O sea, puede incidir bastante en el Estado social eso. Y son deterministas por naturaleza, porque por eso deterministas en el sentido de conservadores. Porque como se nutren de cosas que ya han sucedido, en realidad presumen que lo más posible que suceda es lo que ya ha sucedido. Y eso, dependiendo de en qué ámbitos, puede lastrar mucho al individuo. Y luego, claro, decías lo de apartarse de la predicción y demás. Claro, esto son problemas mucho más concretos que en el fondo, pues seguramente, pues a la administración, si es que la que lo usa, tenga que resolver y que yo no estoy dando con tanto detalle, pero que están más estudiados. Claro, hay una de las cosas que se ha estudiado es lo que llaman el sesgo de la automatización. ¿Cómo difícil resulta al aplicador de la norma, que parece que es mucho, separarse de la predicción? O sea, que tiene una capacidad de influencia tremenda, aunque no la entiendas. Pero sé que esto es muy alto, ¿quién soy yo? Manolín García.
para decir que no, ¿no? Entonces, claro, que en el fondo por eso decimos que de momento son herramientas de apoyo a la decisión, pero con el alto grado de nivel de convicción que tienen materialmente, la acaban predeterminando. Entonces, por eso la toma de decisiones, esto es en el ámbito administrativo ya más puramente, ¿no? Todo eso tiene que rodear de garantías porque si no, claro, pues el ciudadano está totalmente indefenso. O sea, nos está diciendo la administración, está decidiendo algo que está fuera, que no sabemos qué es, y si encima no lo entendemos, ¿cómo me decido frente a lo que no entiendo, ¿no? Y muchas veces eso, pues, el funcionamiento interno, cuando son programas de aprendizaje automático, como no están preprogramados, es imposible saber cómo han llegado a esa decisión. Problema ahí. Y otras veces, cuando sí están preprogramados, se anuncian cosas tipo que tienen que ver con el secreto de quién lo haya diseñado, etcétera, que tampoco lo hacen accesible al público, ¿no? Que no da derecho a saber el código fuente. Que ahí es un problema, claro. Porque en el fondo, si eso ha decidido, eso bueno, pasa más en los sistemas que son automatizados, pero que no utilizan propiamente aprendizaje automático. El problema está del bono de costo, ¿no? Del bono energético. Si no tienes acceso, si eso te ha denegado la prestación y no tienes derecho a saber por qué se te ha denegado, porque no conoces cómo funciona el sistema, pues claro, eso va a lugar de indefensión tremenda, ¿no? Entonces yo creo que hay un campo de estudio que está bastante desarrollado y más explorado que lo que hemos hecho hasta ahora a nivel constitucional, que son las garantías de los procedimientos administrativos, que son los que, con los que pelea todos los días el ciudadano, que utilizan ese tipo de sistemas, ¿no? Y hasta qué punto debes tener derecho no a conocerlo, cuando la administración debe dártelo, porque claro, la indefensión que causas es tremenda, y luego hay un problema también de responsabilidad, y luego, bueno, pues igual sí que te decide materialmente es la máquina, esa un poco la tesis que mantiene que se puede estar de acuerdo con ella o no, ¿no? Pero Andrés Boix que dice que, claro, que la inteligencia artificial predetermina tanto la actuación del poder público que materialmente es un reglamento. Entonces hay que tratarlo como un reglamento, como causa los mismos efectos políticos y normalmente hay que aplicar las mismas garantías de publicidad, de no sé, de participación, de qué. Hombre, no sé si podemos decir con tanta determinación, ¿no? Con un algoritmo superlamento, pero en cualquier caso, en la medida en que influye la toma de decisiones públicas, habrá que rodear de garantías de las mismas que rodean a la decisión pública, ¿no? Como poder público. Y eso, como digo, en el ámbito administrativo está mucho más estudiado y yo creo que es el campo más abonado para hacerlo, ¿no? Porque es el ámbito que desciende mucho más a lo concreto y que ya se basa en la regulación jurídico-positiva de a quién debe tener derecho la persona, a quién no y tal, un plano más bajo. Pero ahí están gran parte de los problemas en el ámbito, claro, de la transparencia. Pues trabajamos también en lo de la explicabilidad. Que la inteligencia artificial es explicable, pero claro, luego tienes el lobby de los técnicos que tienen que ser inexplicable si no es explicable. Pues igual para ciertas cosas, si no las podemos explicar, no lo podemos usar. Es que el derecho va de eso, ¿no? Entonces yo creo que donde nosotros somos garantías, la parte técnica de obstáculos. Entonces, supongo que no están a veces dispuestos tampoco a renunciar a ellos, ¿no? Pero bueno, vamos, estamos en ellos. La argumentación contraria no, vamos, desde el punto de vista jurídico no vale, no es la mayor eficacia por la mayor eficacia. ¿A qué precio, no? El precio, pues, generalmente son los derechos, ¿no? o el sistema democrático. Entonces, claro, eso hay que arreglarlo de tal manera que oye, pues permitiendo el avance técnico, el sistema se siga fundamentando y siga formulando pues, con ciertas garantías. Pero bueno, yo creo que desde el otro sector sería a veces como una amenaza, no es mi perspectiva. Que habla así, no, claro, sí. Y como que estamos tratando de ponerle puertas al campo, que esto va por delante y que nunca vamos a llegar. El derecho en general siempre va por detrás de todo. Otra cosa es que tiene que hacer algo por seguir en movimiento, ¿no? Pero vamos, el discurso así más, no sé si es liberal, pero bueno, que se opone más a las regulaciones como, bueno, esto es irregulable, va tan rápido, avanza tan rápido, que es como la liebre y la tortuga, y que no vale para nada, ¿no? Y que encima lastra la técnica. Pues la técnica igual se puede desarrollar en ciertos ámbitos, pero si quieres que produzca ciertos efectos jurídicos o proveer en determinados sectores, esto creo que tiene que tener unas garantías. Yo creo que eso es sensato desde el punto de vista jurídico, ¿no? Operamos así. ¿Yo? Bueno, encantado de estar aquí y también de acuerdo con lo que te han traído. Yo suelo hablar de proceso. La inteligencia artificial yo me dedico al administrativo sancionador, tributario sancionador. Yo llevo 5 años, casi 6,
con el tema. Y sí que estoy perfectamente de acuerdo con lo que has dicho. Y hasta tal punto, como un ejemplo que probablemente ya sepas, aquí se han concedido autos de entrada que autorizan la entrada de registro basados en un programa de agencia tributaria. No sé por qué yo participé en el recurso en contra de eso. Hay un auto de entrada de registro muy conocido que luego la sentencia evidentemente tumba, que está basado únicamente en unos datos estadísticos, en un programa informático de la agencia tributaria que analiza, dice, por ejemplo, ese sector de la hostelería. Y la hostelería, en determinados sectores, tiene que facturar X. Pues hay un negocio concreto o 10 negocios que han facturado X menos 1. Pues eso es un indicador que el programa informático, a raíz de los datos estadísticos del sector, determina un potencial riesgo. Pues eso lo han utilizado los inspectores de Hacienda y lo utilizan para solicitar una entrada de registro de un domicilio constitucionalmente protegido o incluso a otro nivel a sedes societarias. Y en sedes societarias se ha concedido todo. ¿Vale? En sedes societarias, luego, evidentemente, las dos o tres sentencias del Supremo que hay sobre esto han venido a decir que no es una mortalidad. Que evidentemente es un indicio, pero en ningún caso se puede considerar. Pero en el ámbito administrativo, la agencia tributaria, estos programas de machine learning, de aprendizaje automatizado y demás, lo están llevando a un nivel preocupante. Yo estoy metido en 2 o 3 cosas, con el tema de los procedimientos, los actos administrativos automatizados. Está llegando a un nivel de precisión el programa informático que es preocupante. Y ya no solo es que te diga el código fuente, la programación, quién ha programado, cuál es el sesgo, no es que no te lo diga, es que la normativa es absolutamente vaga, está absolutamente obsoleta y cualquier modificación normativa que no se puede, en el ámbito tributario tenemos el 96 de la Ley General Tributaria y 84 del Reglamento General de Actuación, que es lo que regula las tecnologías informáticas. Es como cuando mi abuelo decía la Internet. La Internet, ¿no? Pues más o menos viene a decir eso. Entonces, no solo es que cuando haya una actuación administrativa automatizada tengan que decirte y tengan que explicarte. Es que el principio de explicabilidad, explicabilidad ya no existe como término en castellano, pero bueno, hemos traducido explicabilidad, sino que es término inglés, pues sí que a nivel constitucional no, pero todas las leyes sectoriales, lo que tú decías, ahí tenemos que meter mano y sí que hay que hacer modificaciones profundas, sobre todo para que el poder público explique por qué ha tomado esa decisión, por qué hay ese acto administrativo que tiene consecuencias para todos los ciudadanos, más en el ámbito administrativo social. Creo yo, y yo, lo que digo, te cuento lo que conozco de la agencia tributaria. Tengo muchos compañeros que son inspectores y tal, y dedican más tiempo a los cursos de formación que reciben para manejar el programa informático que a revisar las actuaciones que hace ese programa informático. Ellos están aprendiendo a manejar, pero ya parten de la base de lo que hace el programa es bueno. Pero de eso digo, colega, digo, bueno, cuidar con esto. Porque para que un acto administrativo sea un acto administrativo, tiene que ser supervisado por un funcionario público. Entonces, bueno, es un poco el escenario en el que nos estamos moviendo y que a mí me preocupa profundamente. No como contribuyente, como ciudadano. Que contra simplemente lo que quería contar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que es. No. Totalmente de acuerdo. Yo necesito un dato necesito un dato para aclarar, ¿vale? Sobre la base de qué datos toma normalmente un juez o tomaría normalmente un juez la decisión de autorizar un registro domiciliario en materia de Hacienda sin utilizar la inteligencia artificial. Porque la cosa está en que normalmente se basan en indicios, en cuyo caso no podemos descartarlo, facilitado por la inteligencia artificial, o se requiere otro tipo de elementos que no tienen nada que ver con un cálculo de probabilidades, con una comparación. Aquí también, claro, aquí también lo que pasa es que en este caso concreto también pasa en otros, se fían mucho de los informes de la inspección. Y el informe de la inspección, a lo mejor el inspector no te dice que eso es una conclusión de un programa informático, pero cuando vas a la raíz, es una conclusión del programa informático. Normalmente decidimos, en el ámbito tributario, más indicios analógicos de fraude, que es
hay poco consumo, no, esa persona vive ahí. Pues, curioso porque no hay gasto de luz, no hay gasto de agua, no tiene internet, no hay facturas, no hay tal, no hay... Y luego los indicios, que se llaman los indicios tecnológicos, que va por ahí, que son cualquier conclusión que arroja un programa que puede servir como indicio para sustentar una acusación que no es la gente te acusación, vamos a decir. Entonces, a mí, cuando yo vi el caso, a mí me sorprendió mucho que me dieron juez y entonces dijera, ¿por qué? Simplemente porque hay un programa informático que explotando datos se ha dado cuenta de que hay 10 empresas que están facturando por debajo de la media del sector. Pues esto es un indicio. Un indicio, habrá que valorar otros elementos razonadamente, habrá que valorar otros elementos. Pero yo lo que estoy viendo es que se están fiando a pie juntillas de lo que dice la inspección. Que al final también, eso hay otro problema que es la falta de formación específica que encontramos en el ámbito de los procesos administrativos en temas de materia tributaria, que eso es otro tema. Que también se fía mucho porque no es que esté mal formado, pero es verdad que determinada manera en la que no se fía mucho de lo que diga el sector, lo que diga el fiscal, lo que diga el guardia del Estado. Entonces también pasa un poco eso. Es que yo creo que el problema está en una cosa que dijiste en la exposición, y es que una cosa es una constatación fáctica de la que se anuda una consecuencia jurídica, que es lo que están haciendo, que una prospección. Es decir, ellos lo que están haciendo es constatando fácticamente que se da una realidad, una circunstancia. Por ejemplo, yo facturo X, y de eso anudan una consecuencia sin fundamento legal. Y ese es el problema. Es que no hay fundamento legal. También te digo, a la administración le da igual que haya fundamento legal, ¿no? A ti te manda la carta y el ciudadano medio ve la carta de Hacienda y si ya tiene la parte negra esta, que sabe que viene de recaudación o de falto, o sea, te mueres. Pero el ciudadano medio está así, carta de Hacienda, ¿qué ha pasado? Y no se cuestiona, oye, pues, si lo está Hacienda, lleva la Perdón, yo creo, bueno, escucho lo que dices, para hacer una idea de lo que tengo en la cabeza, pero que ya ha habido de la cuestión, porque creo que hay problemas tanto la inteligencia artificial como la inteligencia que realiza el juego, y que no hemos visto reducción, porque la gente tributaria ya llega a esas reducciones sin necesidad de inteligencia artificial. La gente tributaria, por ejemplo, cuando se habla de un por IRPF en compra de vivienda, y la ley establece el requisito de permanecer durante 12 meses, ¿no? Habitar la vivienda durante 12 meses, 3 años, como está, me imagino, cuida los consumos de luz y de agua cuando son bajos y llega a la conclusión de que esa persona no vive ese residente. Cuando a lo mejor esa persona pues, la tiene como quizás una esencia un territorio porque trabaja en otra, no sé, en la capital y tiene una esencia en el pueblo, que luego se puede construir pero que no permanece mucho tiempo en la vivienda. Y eso es un funcionario. Que yo sepa, un funcionario llegando a ese tipo de deducciones sin necesidad de inteligencia artificial. Lógicamente, para eso están las garantías. Es una la posibilidad de completar ese requerimiento, hacer aprobación y con tentativa de los superiores y, bueno, la vía judicial porque fundamenta la decisión. Entonces, sí, la inteligencia artificial tiene riesgo, se recurre ya de manera conductada y bueno, pero al final no está la garantía, ¿no? Y la garantía de infraestructura es que yo creo que lo que se da es una cesión de la voluntad humana al razonamiento del algoritmo. Eso es un problema, creo yo, no dejando en manos del algoritmo una decisión que es objetivamente humana. Bueno, creo yo, creo yo. No, en realidad, la base humana ya está. Pero una cosa es que tú compares. Disculpa, ahora me está pasando algo interesante, la vamos a dejar la prueba. No, sí. Acaba. No, pero si se tira la norma que estableciese que es consenso, entonces no habría ningún problema. Eso. Es un problema de estamos haciendo una prospección o por el contrario una prospección de hecho. Sí, claro, yo creo que lo que quiere decir Guillermo, que estoy de acuerdo, ¿no? Es que si al final
Es que eso cambia, creo que en todo el sistema. ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Decido yo, que soy pues la administración que está habilitada para ello, o decide alguien de fuera? Entonces empezamos a externalizar las decisiones, ¿no? O sea, es una especie de tecnocracia a muchos niveles. Ya no decidimos nosotros y, por tanto, ya no decide. En último término, tampoco decide la voluntad popular, porque estamos aplicando otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿quién manda? Al final, los ingenieros. Claro. O sea, que yo trato de verlo, que esto, lo más útil para el ciudadano es lo que hace, sin duda, Guillermo, ¿no? Ir al detalle. Pero viéndolo desde arriba, cuando empiezas a avanzar todas las piezas, me parece que lo que hacemos es como que esto baja un ¿no? De la inteligencia artificial como un poder que está ahí, que va desplegándose, pero que de fondo nos lleva a sacar fuera del derecho las cosas y bajo la capa de la técnica acabamos sustrayendo el ámbito de decisión, lo acabamos sacando fuera del sistema democrático a otros sitios. Que bueno, es que son muy útiles, es que son muy ágiles, que nos permiten ver lo que nosotros no vemos. Ya. Pero claro, hay veces que utilizar eso o un oráculo igual es lo mismo si no lo entendemos, ¿no? Y no le hacemos caso, porque no, aquí se le ocurre utilizar un oráculo ya, pero si al final tú tampoco sabes por qué dices eso, pues porque presupones que esto está más documentado o tal, pero tampoco eres capaz de explicar por qué crees en eso. Porque es un acto de fe, supongo, ¿no? Pero que el poder, lo que decía antes, que se les juega esta automatización, está demostrado en el programa este Biogen, el porcentaje de casos que se desvían del pronóstico del algoritmo es irrelevante. Falla, claro, falla. Entonces, esto nos tiene que llevar a concluir que si permites que esto se use, a la vista de lo que pasa, es bastante posible que lo que diga la inteligencia artificial sea el resultado final, porque casi ninguna decisión se aparta. Entonces habrá que ver pues, en que eso ya es una cosa de derecho administrativo. Yo creo que el procedimiento se permite, si importa o no que sean sancionadores, que tengan una carga desfavorable para el ciudadano, de qué garantías lo rodeas. Lo veo, esto es administrativo, no es constitucional, pero por ejemplo Alejandro Borgo, que lo ha estudiado bastante, dice, lo veo bastante en actividades, o sea, en el procedimiento administrativo, en las fases de iniciación, donde antes estaba el ojo humano. Ahora está, bueno, pues, el pronóstico más automatizado, informatizado de la inteligencia artificial, pero lo veo menos en actos resolutorios o finales, reprobatorios, claro, no, me parece bastante evidente. Una cosa es utilizar un pronóstico para empezar algo o para, bueno, que basar en eso una decisión material de fondo o final, ¿no? Eso la verdad es que me pondría tela ahí, sí. En primer lugar, felicitarla Patricia por su ponencia. Me ha resultado muy interesante, sobre todo porque estoy estudiando mucho el tema de la inteligencia artificial. Pero yo voy a dejar dos preguntas generales. ¿Cuál es el riesgo de perder el control de la IA? Esa pregunta es una pregunta que todos los que nos movamos en el ámbito jurídico, tecnológico, debemos tener en cuenta. Porque la pérdida del control de la IA a futuro puede someternos como ciudadanos a cosas que no queramos, sobre todo a perder la libertad. Aparte de esos derechos fundamentales que ya se han hablado. Hablando no hace mucho con un magistrado sobre el tema de la IA y como utilidad o como herramienta que él pudiera tener, si la IA decía, me da a mí una sentencia dictada o un auto, al final lo cómodo es firmar o confiar en eso y a lo mejor tiene sesgo que al final crean injusticia, grandes injusticias. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con el tema de la inteligencia artificial en la medida en que se utilice, como ha dicho Guillermo, como ha dicho Rafa y todo esto, a la hora de la aplicación en el ámbito administrativo, que en Estonia no sé cómo lo llevará, porque uno de los países que más desarrollado ahora mismo tiene la inteligencia artificial en el ámbito administrativo. Y la segunda pregunta, ¿la dependencia de IA podría esclavizar a una sociedad? Estas dos preguntas debemos tenerlas presentes mientras estudiemos, investiguemos, desarrollemos. Para mí es importante porque la libertad considero que es lo más importante, aparte de la salud, como podemos decir, lo que tenemos los seres humanos. Sí, muchas gracias. Lo del riesgo de perder el control, bueno, claro, yo creo que eso es un miedo que tiene todo el mundo. Yo no sé si esa pregunta la podría contestar un técnico, ¿no? Yo creo que yo no.
Yo espero que no. Yo como técnico, Yo espero que no. te puedo decir que sí, se puede llegar a perder el control. Pero, perdón, es que no lo hemos perdido ya. Quiero decir, bueno, la verdad es que sí. Parece que lo podemos perder, es una cuestión de ganas. Si lo miras en la empresa privada, sí. Si lo ves desde el punto de vista de la empresa privada está utilizando hoy día los algoritmos para controlarnos a todos. Aquí. Ya. Con esto tan sencillo. Yo que vengo del campo de haber sido empleado de Telefónica, del grupo Telefónica, he visto el desarrollo tecnológico desde la válvula, cuando se hacían los superheteroidinos, que eran estas radios grandes que tenían los abuelos en las casas, hasta el microprocesador, o sea, pasa por transistores, microprocesadores, desde que nacieron los modems hasta que nació la RDSI, después la DSL, o sea, hemos tenido un desarrollo. Y yo recuerdo que cuando todavía estábamos en lo analógico, para hacer los call centers, o sea, las llamadas a clientes, ya venían listados que daban muchísimos datos sobre la persona. Imaginemos ahora, con toda esta tecnología tan desarrollada y con el Big Data, con todo lo que tenemos, Machine Learning y todo esto, ¿hasta qué punto hoy día estamos en la empresa privada? No te digo que no lo utilice, como ha dicho Guillermo, Hacienda, no lo utilice, por ejemplo, o sea, otros organismos públicos. Por eso mis dos preguntas, simple y llanamente eso. Sí, bueno, lo que decía, lo del riesgo, pues yo no lo sé, ¿no? Porque no me dedico a la IA desde el punto de vista de un ingeniero o un informático. Entonces, lo que sí noto es que va muy rápido, ¿no? Y que en ese sentido para nosotros, para el derecho, pues es un reto porque corremos riesgo de quedarnos obsoletos muy rápido. Y eso creo que también incide en la forma de regularla. Igual no se puede ir a cosas muy cerradas, sino a cosas que sean más principiales para que puedan tener más flexibilidad. Pero bueno, los pronósticos, desde luego, para los técnicos muy halagüeños, ¿no? Porque esto va muy rápido, cada vez mejora más, hace más cosas. Es un gran negocio. Sí, claro. Pero bueno, no sé, espero, pues yo espero que no, pero la verdad es que no sabría responder. Y desde el punto de la dependencia de la IA, ¿cuánto nos puede llevar la esclavitud? Claro, ese es el gran... O sea, detrás de todo eso yo creo que esa es la pregunta de base. Por eso, vamos, el ejemplo extremo de esto yo creo que es China, que tiene este sistema de puntuación social, ¿no? En función de lo que el ciudadano no hace, etcétera, tiene un ranking social y en función de ese ranking puede acceder a ciertas cosas y no a otras. Eso es, quiero decir, es otra forma de esclavitud, ¿no? Entonces, yo creo que justo para esto el sistema democrático tiene que hacerse fuerte. Entonces, claro, ahí está el reto, ¿no? No sucumbir a la eficacia a cualquier precio. Y yo creo que pues, el derecho, entre otras cosas, sirve para eso. Claro, hay que encontrar, es tan amplio la afectación que hay que ir caso por caso, o sea, no valen respuestas universales. Pues hay un problema enorme pues, en el ámbito tributario, hay otro problema en el ámbito administrativo, hay un problema a nivel de derechos fundamentales, hay otros en el ámbito privado, el derecho del trabajo también está aquí implicado a fondo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las respuestas más concretas, campo a campo, tienen que darse de manera sectorial, pero mirando el sistema un poco a lo grande, que creo que más o menos eso lo hacemos en constitucional, ¿no? Que vemos un poco el sistema más desde arriba, de lo que se trata es de que el individuo no pierda autonomía. Y cuando en el fondo estás monitoreado cada vez más, cuando cada vez más cosas son gratis, porque con lo que pagas es con tus datos, yo creo que ahí vamos cediendo cotas de soberanía, sin darnos cuenta. Lo que pasa es que lo hacemos felizmente sin darnos cuenta. Ya no hay que pelear, o sea, el poder público, el privado en este caso ya no pelea porque lo hagamos, sino que nosotros mismos nos predisponemos. Y eso, claro, si lo ves así en términos macro, como si fuera un dron, es tremendo, ¿no? Porque nos vamos nosotros mismos como desfundamentalizando. Yo sería bueno intentar estudiar eso para aportarle a la sociedad, a la clase en general, que tenga ese conocimiento para saber proteger también un poco la situación y no dejarse llevar por esos cantos de sirena de la gratuidad. Muy bien has dicho. Claro, bueno, hay una parte que desde luego seguro que depende de la autonomía y la voluntad, pero yo creo que hay otra que tiene que ser formativa. Es decir, el derecho está también para eso, ¿no? Para permitir que se hagan ciertas cosas y permitir que no se hagan otras. Yo creo que no todo se puede dejar a la voluntad, ¿no? Sino que hay que poner límites, o sea, jurídicamente establecidos, no simplemente que tú veas que es mejor no hacerlo. Que por supuesto, genial.
pero yo creo que el derecho, pues en determinados campos se tiene que trazar fronteras, ¿no? Y ahí está pues, el problema de siempre, ¿no? Es que es, pues, ¿dónde y cómo limitamos los derechos? ¿Ante qué bienes ceden y ante cuáles no? Y eso me parece que no se puede dar una respuesta global, habrá que verla caso a caso. ¿Cómo afecta esto a la manifestación? ¿Cómo afecta esto a la legalidad sancionadora? ¿Cómo afecta esto a la libertad, a la privación de libertad? Entonces, las respuestas más concretizadas, es decir, las garantías jurídicas más concretas, me parece que tienen que ser sectoriales. Otra cosa es que desde arriba el problema lo podamos ver en términos macro, ¿no? Esto lleva a esto y sí. Pero yo creo que hay que regular. Por eso hay muchas iniciativas que surgieron al principio en esta inteligencia artificial de soft law, recomendaciones y tal, guías éticas muy necesarias. Pero yo creo que hay cosas que tienen que juridificarse. No son solo recomendaciones o guías o tal. Yo creo que hay cosas que tienen que llevarse al plano coactivo. Porque si no, bueno, pues no sé, como una guía puede seguirla o no seguirla, ¿no? Y no sirve, yo creo, a la larga no sirve. Sí. Yo, perdón, por lo que ha dicho de China, eso también sale en un capítulo de Black Mirror, creo que eso nos ha venido a la cabeza. Y con lo que habla de los límites de la garantía desde arriba, yo no sé qué piensas, pero nos faltan muchos mecanismos de supervisión del supervisor. O sea, ¿quién supervisa al que supervisa? Entonces porque creo que ese es el tema fundamental. No sé qué ha hablado de acciones sectoriales o intervención, reforma legislativa a nivel sectorial, pero a nivel general, ¿qué se puede hacer para establecer mejores mecanismos de supervisión? Yo eso sí que lo veo difícil, porque a nivel concreto sí que lo veo algo más fácil, porque cada uno su parcelita, su reino de taifas ahí y más o menos. Pero a nivel general, ¿cómo estableces un mecanismo de supervisión? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo haces? Yo lo veo difícil. Una punta que voy a la Galicia y ya no punta. De hecho, con lo que ha dicho de Chile, el reglamento de la Unión Europea prohíbe, por ejemplo, el reconocimiento biométrico. Eso va a entrar en vigor dentro de poco. Entonces, yo creo que se están dando pasos, que se la pregunta después, pero bueno. Sí. Lo de cómo controlar, ¿no?, al controlador. Yo creo que es la pregunta de siempre, pero fuera de la IA también. ¿Quién vigila al vigilante? Es la pregunta clásica, ¿no?, del control del poder. ¿Quién vigila a los que nos vigilan? ¿Quién controla al controlante? Bueno, pues sí. Hay una frase que has dicho respecto a eso, que me pareció muy buena, que era: el técnico ve obstáculos como nosotros vemos garantías. Sí, eso está claro. Vale, pues esa es la clave para controlar. Es decir, el técnico, ¿por qué ve obstáculos que nosotros vemos garantías? Porque el técnico solo tiene una finalidad, mientras que nosotros tenemos una constelación de finalidades orientadas conforme a valores que el técnico no tiene por qué. Claro. Entonces, esa es la cuestión desde el punto de vista del tribunal. Es decir, no me dice, habéis coqueteado alguna vez con la inteligencia artificial, con el GPT. Depende de cómo le preguntéis, depende de cómo formuléis lo que le preguntáis, va a responder muy diferentemente. ¿Por qué? Pues porque le estás pidiendo que haga una cosa, pero con diferentes restricciones o, matices, cuestiones que tiene también que cumplir. Entonces, al final la pregunta ¿qué es? Entonces, el político. Si tienes que preguntarle al ordenador algo adecuado a lo que tú quieres responder, que es no solamente cumplir con una finalidad, sino con otras también. Y además tú ponderas, y además esa ponderación en sí misma es también un trabajo. ¿Que va a hacer el técnico? No debería. Entonces, yo creo que ahí es se está todo inventado. Es el tema del técnico y el político y la discusión que es de hace 100 años, de que hay gente que no entiende realmente que el técnico está ahí para cumplir una sola de las finalidades que tenemos que hacer y no nada más. ¿Verdad? Yo digo como Juan Corbalán, que está muy introducido en el tema de la IA en Argentina. Nosotros tenemos que decirle, o hay que decirle al técnico: yo quiero que se haga este algoritmo en base a esto, para tener un control y que el resultado después se compruebe que es el que se quiere, pero por una persona que controla al técnico. O sea, todo se puede hacer en informática. ¿Cuál es la misión? Decirle qué es lo que es, al técnico qué es lo que se quiere y verificando, seguir un proceso de verificación de todo el procedimiento tecnológico, o sea, de desarrollo de ese algoritmo.
Claro, el problema aquí yo creo que es que a quien aspiramos a controlar no es al técnico en sí mismo, sino a las grandes compañías que están detrás, que son las que mueven este mercado, que en el fondo el técnico pues es un mandado. Sí, pero el poder no lo tiene el técnico. pero si se parte, vamos a ver, hay que controlar al desarrollador y a las grandes compañías, o sea, a los dos, porque si dejamos solamente el control en las grandes compañías, después, si sabemos quién es el técnico, el que lo ha desarrollado, siempre podremos acudir a la fuente. Que es una de las cosas que se ocultan muchas veces. ¿Quién es el que ha desarrollado eso? ¿Cuál es la fuente? O sea, entonces hay que tener pero yo creo que todo eso eso previsto pero yo creo que eso es más controlable. desde la compañía. Yo creo que eso es más controlable, controlar a sujetos particulares, Sí. que controlar a intereses privados que encima están muchas veces arropados y encubiertos y demás. Yo creo que el reto ahí, esto es otra beta, ¿no? Yo creo que de investigación para nosotros, el papel que adoptan cada vez más predominante los poderes privados en toda nuestra vida, ¿no? Hay una especie de desapoderamiento del Estado y todo viene desde fuera. Y yo creo que el debate más grande está ahí, es decir, cómo controlas a las grandes corporaciones que son las que manejan este negocio y que, pues como tales, se rigen por intereses económicos, ¿no? Desde luego, relacionado con lo de Pablo, pues que el reglamento de la Unión Europea es una buena noticia, pues habrá certificaciones de los sistemas de inteligencia artificial según para lo que se use, habrá un procedimiento de control de los sistemas, o sea, ya no será todo iniciado de ahí, no sé qué. Y desde luego es un paso muy importante, es el primero que tenemos, y a partir de ahí habrá que empezar a funcionar, ya sabemos que está regulado en función de niveles de riesgo, entonces hay aplicaciones que están prohibidas, otras que son de riesgo muy alto y otras de riesgos menores, ¿no? Y en función también del nivel de riesgo en el que operes, tienes unas obligaciones y tienes unos permisos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues, la senda a seguir, desde luego, es esa. Eso planteará problemas y desafíos, será incompleto, pero por lo menos es un paso. Es decir, a mí me parece muy positivo que eso se haya hecho, ¿no? Lo que no me parece aceptable es que el gigante esté viniendo y que estemos así. Entonces, a mí me parece que es un primer paso, pues por el que iremos viendo también pues, los agujeros, donde flaquea, donde no, los intereses están detrás. Y hay cosas, por ejemplo, que no entran en el reglamento, al no ser, porque la definición que da el reglamento de inteligencia artificial es estricta, solamente con lo de aprendizaje automático, y hay muchos sistemas automatizados que se utilizan que al no tener aprendizaje automático caerán fuera de la norma. Y sin embargo, tienen implicaciones muy directas. Yo creo que igual hubiera sido más recomendable una definición amplia, porque igual lo que hoy es aprendizaje automático, mañana sí lo es, y porque hay sistemas que son automatizados, que no son inteligencia propiamente artificial, estricto sensu, pero que al ser complejísimos, bueno, lo del biogen, ¿no? Pues estrictamente no es aprendizaje automático. Entonces te dirán que no entra dentro del objeto de la norma. Y entonces todas esas garantías fuera, ¿no? O el RISCAMBI, el de los permisos penitenciarios en Cataluña, pues tampoco, porque está predeterminado por un humano, no aprende solo. Entonces te dirán, bueno, pues no entra ahí. Bueno, pues eso también plantea qué hacemos todos con nuestro sistema. Porque en el fondo tenemos las garantías para los más difíciles, ¿no? Pero resulta que los más modestos, pero que son los que más se aplican, los tenemos menos fichados. No sé, yo desde luego me parece una muy buena noticia la aplicación del reglamento, que será perfectible, pues como todo, pero es que yo creo que en derecho en general funcionamos siempre así. Ensayo y error. Regulamos, vemos dónde están los mazapos, porque no funciona, tratamos de cambiar, la técnica evoluciona, bueno, nosotros tratamos de detrás un poco como podemos. Yo creo que esto siempre ha pasado, lo que pasa es que ahora pasa a una escala tremenda. Y el debate tecnocrático, sí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que me parece que lo que tiene de distinto esto son las dimensiones que adquiere. Son las dimensiones que adquiere y la velocidad. De un año a otro se pueden hacer cosas muchísimo... Claro, entonces las soluciones del año pasado igual no sirven para este, pero tampoco servirán para el que viene. Entonces es verdad que el sustrato así académico de la tecnocracia lo podemos compartir, lo que tiene que ver con toma de decisiones democráticas, quién responde y demás. El problema es que lo hace de formas muy diferentes a como lo hacía la técnica antes. Y esas formas diferentes son fundamentales porque ahora casi que no lo entendemos, ¿no? Y eso, hombre, plantea un montón de riesgos yo creo que para el sistema constitucional en sí mismo, ¿no? ¿Cómo funcionamos? ¿Conforme a qué reglas? ¿Quién decide? A ver, el tema que de Rebalay, por
¿Por qué? Porque partimos de la premisa que es que la inteligencia artificial tiene limitaciones. Limitaciones porque su función es predictiva. Pero ¿y si no es así en el futuro? Es decir, si es capaz de inferir. Entonces, desde el punto de vista constitucional, ¿qué nos podemos plantear? El problema de legitimidad. Primero, de saber cuál es el estatus que ocupa la inteligencia artificial en nuestro sistema. La inteligencia artificial puede cumplir funciones legislativas. Y ¿qué tipo de sujeto es la inteligencia artificial? Puede ir, eso me diga lo que se me ocurre, con un partido político, con el programa político. En Tokio se presentó una inteligencia artificial a la alcaldía. Claro. Es que el futuro ya está aquí. Claro, eso digo que de cuál es el avance de la inteligencia artificial y cómo la queremos tratar, cómo la dirigimos desde el punto de vista constitucional. Y luego, puede cumplir la función jurisdiccional si tiene capacidad. Puede superar el juez en esa función. Que son problemas de fundamentos. Claro, por eso es más constitucional, porque va a los fundamentos del sistema, es decir, donde tenemos nuestros criterios de validez y de legitimidad. ¿Son suplantables o no? O sea, en otro plano es lo que a mí más me interesa, ¿no? Más que la regulación, claro. Realmente. Eso es. Sí, que la inteligencia artificial, efectivamente, que yo creo que cada pregunta del compañero le habrá respondido lo que cada vez de inteligencia artificial, por supuesto, no puede suplantar. De hecho, lo hace. Yo no dudo que nos pueda suplantar. Otra cosa es que si podemos seguir siendo lo mismo que somos si nos suplanta. Sí. Lo mismo que somos, bueno, igual nosotros dejamos de ser un sistema pues, democrático o seremos menos democráticos. Yo que lo pueden hacer fácticamente desde el pueblo, ¿no? Claro. Otra cosa es que en qué nos convertimos. Claro. En todo ese proceso habrá que conservar un ADN, ¿no? Salvo que estemos dispuestos a convertirnos en cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la clave está por delimitar, o sea, cuáles son las estructuras básicas de un sistema democrático en las que no puede interferir la inteligencia artificial, o si interfiere, será para fortalecerlas, pero en ningún caso para debilitarlas, ¿no? Y esa es la clave. Yo hay cosas que creo que el ser políticas en su naturaleza, la función creadora de normas es una de ellas. Que podrá hacer normas, que el ChatGPT dices, bueno, a ver, haz una norma sobre una reforma del Código Penal. Y te seguro que te hace estupendamente. La cuestión es que no la hemos hecho nosotros. Y yo creo que eso, la democracia es lo que le importa. Claro, la cabeza, ¿eres una herramienta o un sujeto político? Pero esto es la decisión del propio ordenamiento. Claro. Tú eres un sujeto en el momento que la norma diga que tienes personalidad jurídica o que te atribuye una potestad, es la imputación. El derecho puede hacer lo que quiera. La cuestión es deseable que lo haga, porque jurídicamente sí, se atribuye personalidad jurídica al robot, o sea, se le atribuyen derechos, o se le permite, se le otorgan potestades a entes informatizados y ya está. Eso, el derecho lo puede hacer porque lo pone como una responsabilidad. ¿Quién responde? Pum, lo pones en la norma y ya está. Otra cosa es que si hacerlo así nos desvirtúa o hasta qué punto nos desvirtúa, ¿no? Seguimos siendo lo que somos, y decir las máquinas, ¿no? Decidirán, pero claro, pues la soberanía popular ha cambiado de lugar. Y con la aplicación en el ámbito procesal todo esto está mucho más estudiado. Son si los jueces pueden ser robots, cómo incide la inteligencia artificial en el proceso. Sobre esto hay bastantes libros. Es un campo que yo creo que con la cosa más administrativa donde está más estudiado. Claro, también aquí hay un cambio como un poco de funcionamiento jurídico, ¿no? Está un poco también en lo que decía. Estamos acostumbrados a razonar, a motivar, a deducir cosas, ¿no? Argumentando. Y parece que toda esa actividad argumentativa, que es deductiva, de aquí sacamos de aquí esto, y llegamos a no sé dónde, todo esto parece que se cambia. Hay otro paradigma, como un cálculo estadístico. Y yo creo que esto altera como como la forma habitual en la que hemos funcionado. Hay cosas basilares que creo que se alteran con esto. No es lo mismo argumentar porque alguien tiene derecho a la libertad condicional, porque esto, y estos elementos, que por una estadística, ¿no? Que algo así que parece hacer birlibirloque, pero el paradigma el derecho funcionó hasta ahora con otros mecanismos, ¿no? Con la motivación, con la argumentación, y eso también pues, era una exigencia del propio Estado de Derecho. ¿Hasta qué punto pues, prescindir de eso? Prescindir desde luego, pero bueno, cuando van comiéndole un poco de terreno otras cosas como eso, los cálculos estadísticos, las inferencias, las predicciones, demás, estamos desnaturalizando pues, la argumentación jurídica, la motivación, la estamos desplazando, que es lo que dice Guillermo, pero eso sí pasa hacia otro lado.
Si la estamos desplazando de otro lado, estamos también prescindiendo de ella, ha dejado de ser lo que era, ¿no? Entonces yo creo que, exacto, a mí son los problemas que, vamos, por la formación y por nuestro campo, más me interesan ver qué elementos sustanciales del sistema democrático se ven afectados por esto. Y yo creo que ahí, vamos, a mí es lo que más me gusta y donde trato de ir. Y yo creo que la función creadora de normas se pone muchísimo de manifiesto. Incluso supongo que esto empezará de forma instrumental y habrá que ver si esas cosas que son instrumentales inciden o no inciden en la forma. ¿Está siendo instrumento o está siendo un falso instrumento? Y en el fondo estás decidiendo sobre el fondo. Porque igual el sistema te recoge las herramientas, pero imagínate que las cambia, ¿no? Pues entonces habrá que ver si lo instrumental se queda en lo instrumental o si lo instrumental despliega una especie de efectos ultravires y está también yendo a cuestiones de fondo que tienen que darse dadas, por ejemplo, a la voluntad política. Entonces, eso, en fin, son demasiadas las brechas, ¿no? Pero sí que creo que hay un cambio y yo creo que hay un trabajo. Yo creo que sí hay un cambio en lo que es el derecho y en lo que ya no es. Y me parece que toda esta función anticipatoria, predictiva, siempre fue un mecanismo como represivo a posteriori, ¿no? De verificación, de reacción contra algo, y me parece que con todo esto la función un poco del derecho va cambiando, se convierte más como un mecanismo que funciona siempre ex ante, siempre, cada vez más ex ante, ¿no? Como de influencia, de predicción, de anticipación, y yo creo que hay un cambio. Si cambia el derecho, cambian también las funciones un poco estatales, ¿no? Y yo creo que hay un proyecto pues, académico bonito. A mí me gustaría, otra cosa es que, claro, me lo reto. Pero sí que creo que influye en nuestra forma sobre eso hay algunos trabajos, fundamentalmente de Estados Unidos, que dicen como lo del gobierno algorítmico, que busca más influenciar que sancionar. Te coloca ya el algoritmo por toda tu vida, la personaliza, lo que eres, lo que no eres, lo que te gusta, la conducta de vida, entonces tú ni siquiera infringes, simplemente el sistema ya te ha llevado por donde te quiere llevar. Entonces, esto me parece que no es a lo que estamos acostumbrados. El esquema clásico del derecho de hay unas conductas que si haces lo contrario se reacciona a un instrumento represivo, ¿no? Parece más bien un instrumento que cada vez va adquiriendo los tintes más anticipativos, de influencia, lo del nudging ¿cómo se dice en español? Como lo de influenciar el comportamiento, los acicates, cada vez más por ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un cambio y eso creo que afecta muchísimo a los derechos. Igual refuerza las interpretaciones o la visión de los mismos, o sea, de los poderes públicos desde un punto de vista más preventivo, más ex ante, más de desaliento que a posteriori. Claro, sí, es que hay muchas vetas de trabajo. Yo creo que lo que hay que hacer es identificarlas y en la medida que se quiera, pues ir a por ellas. El problema de los sujetos políticos es que yo creo que no va a ser una barrera, una cosa que puede decir. Bueno, como la democracia es continental, no exactamente. Porque, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo clarísimo de cómo metería la patita la inteligencia artificial en ser sujeto político. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los órganos colegiados, por ejemplo, en el poder local? Tienes una serie de políticos que terminan votando lo que los técnicos han informado. Y votar de otra manera casi es problemático. Por lo cual, votan lo que los técnicos han informado. Pues ya está. ¿Pero por qué? Porque hay una legitimación sustantiva también. Que en el caso de los técnicos, además, esa es una legitimación que tiene que ver, esa legitimación sustantiva tiene que ver con que están teniendo documentos legales, que evidentemente han sido, a su vez, provocados por procedimientos que, a su vez, tienen un cargo sustantivo. Con lo cual, no es tan fácil decir, no, que yo decido, claro. El problema va a ser cuando esos legisladores tengan esa propuesta y digan, pero esta propuesta es sustancialmente legítima porque está muy bien hecha. Le tenemos que dar el visto bueno. Entonces... Bueno, ¿una pregunta más? ¿No? Bueno, ha sido un lujo tenerte, Patricia. La verdad es que cuando profundizas, cuando se profundiza en la necesidad de conocimiento, siempre vamos a tomar dudas con certeza y sobre todo con ganas de seguir investigando y esto demuestra que ha hecho una brillante ponencia y por eso con esta causa.